Bienvenidos a una entrega más de nuestro programa Salud y Previsión, producido por el doctor Julio Jacime, que les habla, Horacio Montenegro, para Carivisión, canales 26 de Claros y Altiz, canal 22 de Aster y canal 54 de Altiz, que es La Voz del Trópico. En nuestras redes sociales, revista 110.online, Facebook y YouTube. Saludamos, como siempre, a nuestro amigo y panelista permanente, doctor Santos Ramírez, y a nuestro amigo, doctor Wilson Roa, ginecobstetra, pasado presidente del Colegio Médico Dominicano, con quien vamos a conversar hoy sobre la situación que existe en República Dominicana respecto a las parturientas haitianas que vienen a nuestro país y generan toda una situación sanitaria que sigue teniendo complicado al sector público de salud, y que impactan negativamente en muchos temas. Y eso es lo que nosotros queremos abordar con nuestros panelistas. Le doy la palabra al doctor Santos para que pueda ir avanzando un poco más en lo que queremos conversar con el doctor Roa. Bueno, buenas tardes a todos nuestros amables televidentes. Darte las gracias a ti, Horacio, y saber que está bien desde Chile. Y hoy tenemos un plato fuerte no solamente con un pasado presidente del Colegio Médico Dominicano y profesor si se quiere, por muchos años de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un académico, y hoy también vamos a tener la impresión de él con respecto a este tema que realmente se ha convertido en una epidemia financiera para la República Dominicana, independientemente de la parte cultural. En ese orden, nosotros vamos a preguntarle a Wilson qué él opina sobre la situación de esta parturienta haitiana y cómo él ve realmente la situación desde el punto de vista de él como médico ginecobstetra, ya que muchas de estas mujeres vienen a Santo Domingo prácticamente a dar a luz, a parir, sin expediente y sin nada, constituyendo un aumento de la tasa de mortalidad materno-infantil. Así que, Wilson, bienvenido al programa. Gracias, buenos días, buen día y buenas tardes. Miren, el tema de la parturienta haitiana es un tema complejo, es un tema de política pública del Estado, que tiene múltiples aristas. Desde su llegada del territorio haitiano al dominicano, porque hay redes para eso. Es bueno que la población sepa que parte de esas nacionales haitianas vienen a parir a este lado, traídas por personal de salud de la República Haitiana. Cuando son traídas y cruzan la frontera y ocupan una cama en nuestros hospitales, para ellas cruzar tienen que pagar. Para ellas llegar al centro de salud tienen que pagar. Pero para que se les den todos los servicios, desde una simple consulta hasta un procedimiento aún complejo como sea, es totalmente gratuito y lo tiene que financiar el Estado Dominicano, entendamos la población que es la que paga los impuestos. Un ejemplo práctico es que ahora mismo, en este momento, en lo que va de año, se han registrado en la provincia de Restauración 80 nacimientos, 80. Y de esos 80 nacimientos, 68 son hijos de parto de nacionales haitianas, lo que equivale a un 85% de los nacimientos en esa comunidad. El promedio de nacimiento que tenemos en el país en este momento, hijos de nacionales haitianas, es de un 33 a un 34% del total de los nacimientos en la República Dominicana, registrado en las maternidades y en los hospitales generales del Estado Dominicano.
Eso, si lo vemos como parto individual, como un evento individual, y regresaran a su país, la inversión fuera mucho menor. Pero resulta que no, que una gran parte de ellas, o la mayoría, paren aquí en el territorio nacional, con todo financiado dentro de la realidad que tenemos, pero ellas no regresan a su país. Eso tiene un impacto en la economía, tiene un impacto en la agricultura, porque hay que alimentarlo, tiene un impacto en el trabajo informal, porque es un mercado que ya ellos se han apoderado de él, el mercado laboral de la construcción lo tienen en la mano, el mercado agrícola lo tienen en la mano, y inclusive el mercado turístico en Puerto Plata y en la zona norte y en la zona este de Bávaro ya han incursionado, y una gran parte de la mano de obra es de nacionales haitianos. Eso debe el Estado dominicano ponerle atención, porque la pregunta es si el 33-34% de los nacimientos vienen de nacionales haitianos. A mí me podrán aplicar la ley en 20 años, pero me gustaría saber de dónde son los que nacen aquí y se crían a pesar de lo que diga la Constitución. Porque una cosa es lo que dice la página de la Constitución y otra cosa es la realidad del que nace, se cría y se desarrolla aquí en la República Dominicana dentro de las costumbres nuestras y nuestra convivencia cívica. ¿Qué han ellos ido interfiriendo? La convivencia cívica de los dominicanos. La conducta de los nacionales haitianos que vienen al país es diametral contraria a la conducta cívica de los dominicanos. Y la de nosotros es la que se está agrediendo, se está modificando. Y eso tendrá un precio que ni el propio gobierno dominicano estará en capacidad de dimensionarlo en términos de cuantificación. Wilson, lo que comentas es bien delicado y da una sensación de que existiera una estructura montada con ciudadanos dominicanos para atraer a estas parturientas haitianas al país y, ¿cierto?, que suceda lo que tú muy bien has descrito. En el fondo es una suerte de una invasión silenciosa que genera una cantidad de múltiples situaciones y un costo para el país enorme. Y la pregunta es, ¿desde cuándo más o menos esto está sucediendo? Porque de que yo tenga recuerdo desde que llegué hace 12 años a República Dominicana, un poco más, esta es una situación que ya venía sucediendo. Ni el gobierno del bloque político anterior al presidente Abinader, ni este actual gobierno han podido avanzar en este tema. Básicamente da la sensación, por lo que uno lee y escucha, de los organismos internacionales que le han puesto mucha presión a República Dominicana. ¿Qué opinas tú de este tema y cómo crees que uno puede cooperar o desde el mundo gremial al Estado y al gobierno para ir regularizando este tipo de situaciones? Mira, Horacio, ese problema te voy a remontar a unos años que tú eras muy joven todavía. Y es que en la época de los 12 años del gobierno del doctor Balaguer, recuérdense que él decía que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Esa fue la cultura de su gobierno, el crimen y la corrupción. Fueron las dos aristas. Pero sin embargo, yo estaba pequeño todavía y allá en mi lejana Las Matas de Farfán, donde yo nací, me crié, y es mi pueblo, es el pueblo más grande que tiene el mundo, Horacio. Te invito a él, de paso. Los haitianos, los braceros haitianos,
se traían de Haití a República Dominicana. Había un acuerdo de transacción de gobierno a gobierno. Y entonces había un camión que tenía a mitad de la cama, en la baranda, un letrero que decía, mejor matado que borcao. En ese camión traían los braceros apilados de Haití, de la frontera, a los campos cañaverales. Sin embargo, la gran mayoría, por no decirlo todo, al terminar la zafra agrícola, eran regresados a la república que le correspondía al vecino país de Haití. Ahora no. Ahora es que hay grupos, porque hay que decirlo con responsabilidad, hay grupos que se encargan de hacer el tráfico, pero es por dinero, no es gratis tampoco. Y tenemos, el gobierno lo ha anunciado una y otra vez, que tenemos más de 2,000 agentes militares en la frontera, custodiando la seguridad de la frontera. Pero sin embargo anda ahora mismo en las redes un sticker donde se ve una operación financiera de un nacional haitiano dándole unos 500 pesos a un militar. Porque antes, en aquella época, cuando a ti te mandaban como militar a la frontera, te estaban dando un castigo por los controles que tenía el gobierno en el tránsito de humanos. Pero ahora, si te mandan para la frontera es para que tú te hagas rico. Y vienen muchos con valijas llenas de dinero y de otras cosas. ¿Qué otro elemento tenemos? Las pandillas, la disolución del Estado haitiano y la ocupación de controles beligerantes de parte de grupos encabezados por un liderazgo de pandilla. Entonces esos grupos están fuertemente armados, incluso con armas sofisticadas de guerra. Y Haití no es productora de armas hasta donde uno sabe. Sin embargo, ellos están armados y se generan choques entre ellos. Y cuando tú produces la crisis en el país, en Haití, a tiro, armado, los indefensos, ¿para dónde salen? A cruzar la frontera para venir a guarecerse. Y esos son armados por los que han saqueado Haití. Haití es un país saqueado, que la solución de ellos no está de este lado, pero nos la están imponiendo poco a poco. Porque dice el señor presidente de la República que en los foros internacionales, que nosotros no tenemos solución para los haitianos. Pues mire que sí, aquí está la solución, porque le estamos resolviendo el problema de parto y nacimiento y de salud. Un espéculo para tomar un Papá Nicolau es gratuito, no pagan un centavo ni por la hoja en que se les receta. Le damos los trabajos y ellos ciertamente producen riqueza, porque hay que decirlo, en la construcción ellos son la mano de obra prioritaria. Y eso genera riqueza, cierto, pero no hay regulación. Nosotros le estamos dando la vivencia en el territorio nacional, le estamos dando atención en salud, le estamos dando alimentación, le estamos dando todas las herramientas para que ellos vivan. Y le aclaro al país y al mundo, nosotros no le damos a los haitianos de lo que nos sobra, porque no nos sobra nada. Le compartimos lo que tenemos y nadie lo trata mejor que la República Dominicana. Entonces yo insisto en que los que han saqueado Haití, que regresen ahora a devolverle la ayuda para estabilizar esa nación, porque en la medida que se estabilice, creando estructura productiva en el territorio haitiano, productiva, para darle empleo a los desempleados, creándole estructura académica, creándole estructura de salud y creándole reforestación para estabilizar el clima, el estado climático de ellos, para que se puedan desarrollar como nación y ayudarlo a reordenarse con un liderazgo que crea en el desarrollo integral de los haitianos. De lo contrario, vamos a seguir
con una situación que ni el gobierno dominicano regula, porque aquí no hay regulación ni para eso ni para nada. Bien, gracias Wilson. Vamos a continuar haciendo este análisis después de esta breve pausa. Tú sabes cuánto te cubre tu ARL todo el tiempo. Tu seguro laboral te cubre un 100%. Si un accidente en tu trabajo te viene a dañar el momento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te chocan de camino a tu trabajo, oye esto, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te enfermas en tu trabajo, apréndete este mandamiento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Señores, no es relajando, ustedes escucharon bien. En el trayecto a tu trabajo te cubrimos también. ¿Y quién paga ese seguro? Eso lo tiene toda la gente y lo paga tu empleador, o mejor dicho, tu jefe. Y yo sin pagar ni un peso. ¿Cómo es que eso se mueve? Asegúrate que tu empresa esté afiliada a ARL. Tu salud 100%. Así cualquier es fotogénico, tu ARL te cubre todos tus gastos médicos. Y que esa ARL, ya te lo dijimos claro, es el seguro que te cubre por lo que pasa en tu trabajo. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico, Salud Siglo XXI, con unidad de hemodiálisis, afiliación a las siguientes aseguradoras: SENASA subsidiado y contributivo, APS, Primera ARS Humano, Humano Seguros, ARS Universal y ARS PALIC. Estamos ubicados en la carretera Las Palmas número 116, Plaza Anabel I en Herrera, Santo Domingo Oeste, 809-544-0909. Hemos regresado, continuando con la conversación y análisis de la situación de los ciudadanos haitianos en República Dominicana, y lo que explica el doctor Roa es algo bien complejo. Y la pregunta a lo que tú estabas al final del primer bloque explicando, Wilson, es ¿por qué República Dominicana tiene que meterse la mano al bolsillo para solucionar la situación de Haití, y no son los organismos internacionales los que ayudan, junto con el gobierno dominicano, a ir solucionando y a ir aplicando gestiones y estrategias como por las que tú acabas de describir, por ejemplo? Mira, lo que pasa es que quienes compartimos fronteras somos nosotros. Ellos vienen, recuérdate que esos organismos internacionales y ese poder financiero internacional globaliza la miseria, pero concentra la riqueza. Entonces la riqueza la tienen ellos en grupo, en pocas manos, y dejan a ese país desamparado. Y ellos lo único que tienen es que cruzar un río y ¿sabes qué? Que está seco, para que tú sepas que no hay impedimento. Se ha iniciado la construcción de una verja, pero eso no es la solución del conflicto. El conflicto se resuelve ayudando a Haití como nación a desarrollarse, para darle oportunidad de estabilidad a ese país y que puedan ellos vivir con dignidad, pero de aquel lado. A nosotros nos corresponde de todas maneras darle para ayudar a Haití, Wilson, el gobierno haitiano, los empresarios haitianos y los mismos haitianos tienen que
aceptar esta ayuda y da la sensación de que eso no ocurre. Lo que pasa es que ellos no tienen dirección. No hay con quién tú coger para Haití a sentarte, a organizar ninguna política que pueda ir a resolverle su conflicto de base. Y entonces cualquier solución es imposible implementar, porque el desastre social y político y de administración del país es de tal nivel que a menos que exista una suerte de control del país por instituciones apoyadas por la ONU, por ejemplo, va a ser imposible poder implementar cualquier cosa. A mí me da la sensación que para cualquier gobierno esto es un dolor de cabeza gigantesco. Claro, recuérdate que los organismos internacionales que debían declarar la paz te agudizan la guerra. Y entonces no nos entendemos por eso. ¿Qué ocurre? La pregunta tonta que debía hacerse uno es: ¿de dónde sacan esas bandas haitianas esas armas pesadas, armas de guerra, si Haití no las fabrica? Es simplemente porque los poderosos lo están armando, y como es un estado en disolución, disuelto, no hay un actor principal con quien tú sentarte a diseñar un plan de desarrollo estratégico. Y entonces, mientras eso ocurre, ¿qué hacen los más indefensos? Cogen para acá, porque los ricos de Haití no están viniendo para acá, se están yendo a Francia, se están yendo a Estados Unidos, se están yendo a los países poderosos que son los que lo han respaldado siempre. Sin embargo, los de a pie cruzan el río que por demás está seco y tienen que pagar en la frontera y tienen que pagar en el tránsito hasta llegar hasta las áreas turísticas donde ya están ocupando espacio. ¿Sabías, Montenegro, que gran parte del transporte público en el país lo tienen también los nacionales haitianos en la mano? ¿Sabías que los que protegen, los celadores de edificios están en manos de los nacionales haitianos también? Domésticas. Entonces es una realidad mucho más compleja de lo que se ha ido a plantear en los foros internacionales. Y yo soy de los que creen lo que decía la Madre Teresa de Calcuta. En el caso de la relación dominico-haitiana, nosotros que tenemos mejores condiciones, debemos darle toda la solidaridad posible hasta que nos duela, pero darle. Un elemento importante que debemos reseñar es que aquí la cápita, que es lo que paga la persona individualmente para recibir la atención médica, en el caso del régimen subsidiado, que solamente puede ir a los hospitales, es de 250 pesos. Ese no se ha aumentado nunca en los 22, 23 años que tiene la Ley de Seguridad Social. Y ese poco recurso que le llega a los hospitales públicos se divide entre las administradoras de riesgo de salud, las que manejan el régimen contributivo, que hay cirugías complejas y muy costosas, que en privado ellas no lo financian, sino que mandan el paciente a los hospitales públicos del Estado, donde los médicos tienen que darle respuesta correctiva a esa dolencia. A esos médicos no se le paga y a los hospitales solo se le cubre algunos gastos del procedimiento, porque al fin de cuentas es bajo la rienda del Estado. Y en ese mismo segmento es que esos nacionales haitianos también se atienden con el mismo presupuesto. Y nosotros presupuestamos en la República Dominicana para 11 millones mal contados. No presupuestamos para 22. Aunque vi el ministro de Agricultura en una ocasión decir que nosotros estábamos produciendo agricultura para 30 millones. 11 millones dominicanos, 11 millones que vienen del vecino país y 8 millones que vienen del turismo. Entonces, aquí se le está dando respuesta a las necesidades de ellos, nosotros siendo incapaces de darle respuesta a lo de nosotros.
porque Santos, la solución del conflicto de nosotros no está resuelto. Santos, Adelante. ¿cuál es tu posición respecto a lo que plantea Wilson? Yo veo que Wilson realmente ha ido a lo que son las causas fundamentales de un Estado que no es Estado y que provoca esto, un éxodo y eso es hasta biológico y sociocultural. La gente migra de un lugar donde no hay facilidades a donde hay mayor facilidades, de acuerdo a los conceptos sociales, ¿no? Pero yo voy a seguir abundando en esa parte, haciendo un aporte al tema. Y es que se preguntaban sobre la cantidad del presupuesto que se gasta en estas parturientas haitianas. De acuerdo a la información que da el ministro de Salud, Daniel Rivera, se plantea que el 14% del presupuesto de salud se va en estas parturientas haitianas, o sea, en la atención de estas parturientas haitianas. E incluso, esto llamó a preocupación porque él estableció que el 22% de los gastos en las unidades de neonato, el 24% se va en los bolsillos de nosotros hacia esa atención. Y que si esto seguía produciéndose a un 29%, iba a haber un desplazamiento total de las embarazadas dominicanas con respecto a las embarazadas haitianas en la solución de ese embarazo. También se planteó que la mayoría de estas situaciones que se están dando fueron observadas por la Cámara de Diputados y que fueron a la maternidad, en aquel caso de los neonatos, y se observó que la mayoría de las camas estaban llenas de parturientas haitianas. Eso es mucho que hablar en un país, pero ¿qué sucede? De manera cultural, nosotros hemos estado hablando, diciendo, pero como tú bien dijiste al inicio, no ha habido una posición firme como país, porque esto conlleva varias aristas, no solamente un desplazamiento financiero, sino también un desplazamiento de la población dominicana. Se habla que por los lados de Jimaní, de cada 3 habitantes, ya nada más queda uno. Mientras más cerca de la frontera está el éxodo de Haití, más la población todavía mucho más aumentada está. Y se plantea que de cada 3, por lo menos uno es dominicano en una de esas zonas. Aquí hay parte turística como Brucia, ahí en Higüey, que se plantea que eso prácticamente es de los nacionales haitianos. Aquí nosotros, si no hacemos nada, asumiendo la responsabilidad que tiene que tener Francia, Canadá y otros países, que se sabe que en Haití la producción de litio es importante para las baterías de celulares y todo esto. Estas bandas son financiadas, dicen, prácticamente porque hay que saquear esas riquezas. Y entonces, eso que financian, vienen sin tener que pagar impuestos y sacan mediante barcos. Recuérdate que hubo una intervención incluso de una banda por mucho tiempo controlando Haití. Y eso lo sabe la ONU, lo sabe todo el mundo. E incluso mira lo que se plantea ahora. Le quisieron poner un tapaboca al Estado Dominicano cuando se dijo que había que buscar una oficina desde aquí para entonces instalar respuesta a los problemas haitianos. Y yo pienso que no es así. Haití hay que intervenirla como tal, de los pies hasta la cabeza. La producción, la educación, todo lo que ha planteado Roa es prácticamente... se ha quedado corto para las cosas que hay que hacer allí. Y mira que él habló de muchas cosas. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros no somos diplomáticos, nosotros no somos quienes tenemos la solución en la mano y somos los que estamos sí planteando desde el punto de vista de salud, que si las cosas siguen como van, si eso es a nivel de salud, ya están en todos los renglones. Porque el que te vende plátano es haitiano, el que te vende en la esquina el maní es haitiano. Y ya se está hablando que el motoconchista es haitiano. Entonces, ¿qué va a pasar con un país que prácticamente está siendo invadido de una forma silente y un país que no hace nada, que solamente plantea cosas? El presidente ha estado tal vez bien intencionado, pero con intenciones no se va a la gloria, es con voluntad. Y la voluntad es poner
a que una migra deje de estar macuteando, como se ha dicho también, porque lo agarran ahora mismo y a ratico van y lo sueltan. Esa misma gente tiene que estar supervisada. Las construcciones, que es parte de la riqueza del país, que hemos crecido en economía, tienen que estar vigiladas. Todo el que esté ahí tiene que tener un distintivo de dónde pertenece, y así jugar el papel que antes se hacía, como bien explicó Roa, de los tiempos de Balaguer y de Trujillo. Aquí venían a la zafra, pero una gran cantidad, por no decir todos, se iban otra vez a su país y volvían otra vez mediante contratos. ¿Por qué no podemos hacer esas cosas? Porque nosotros tenemos que responder a la situación de convulsión que tiene Haití. Nosotros. El único país, como dice un amigo, donde los haitianos, los nacionales haitianos, se tratan mejor que en su país, es República Dominicana, Horacio. Vamos a la pausa y continuamos con esta conversación. Tú sabes cuánto te cubre tu ARL todo el tiempo. Tu seguro laboral te cubre un 100%. Si un accidente en tu trabajo te viene a dañar el momento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te chocan de camino a tu trabajo, oye esto, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te enfermas en tu trabajo, apréndete este mandamiento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Señores, no es relajando, ustedes escucharon bien. En el trayecto a tu trabajo te cubrimos también. ¿Y quién paga ese seguro? Eso lo tiene toda la gente y lo paga tu empleador, o mejor dicho, tu jefe. Y yo sin pagar ni un peso, ¿cómo es que eso se mueve? Asegúrate que tu empresa esté afiliada a ARL. Tu salud 100%. Así cualquier es fotogénico, tu ARL te cubre todos tus gastos médicos. Y que esa ARL ya te lo dijimos claro, es el seguro que te cubre por lo que pasa en tu trabajo. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico, Salud Siglo XXI, con unidad de hemodiálisis, afiliación a las siguientes aseguradoras: SENASA subsidiado y contributivo, APS, Primera ARS Humano, Humanos Seguros, ARS Universal y ARS PALIC. Estamos ubicados en la carretera Las Palmas número 116, Plaza Anabel I en Herrera, Santo Domingo Oeste, 809-544-0909. Volviendo a nuestra conversación, te pregunto, Santos, todo lo que ustedes dicen suena muy bien. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la autonomía de los países? Esto no es llegar y República Dominicana nos ponemos todos de acuerdo y intervenimos a Haití. Me imagino yo que tienen que haber tratados internacionales. Yo recuerdo, por ejemplo, al presidente Maduro reclamando, ¿cierto?, y exigiendo que no existe ningún tipo de intervención a su administración, porque Venezuela es un país autónomo y no permite la incursión de absolutamente nadie en lo que estén haciendo, sea dictadura o no, el régimen que tienen impuesto. En Haití probablemente es más complicado porque la institucionalidad prácticamente es débil o no existe. Entonces, hay muy buenas ideas, lo que ustedes plantean suena muy razonable, pero, reitero, en implementarlo, esto no es un tema sencillo para ningún gobierno y necesariamente se requiere la
ayuda y complementación de los organismos internacionales, quienes aparentemente no quieren darle la mano a República Dominicana para ir avanzando en esto. Estando como estamos, y suponiendo que esto no va a cambiar, ¿qué se puede hacer, según ustedes, para ir mejorando, por lo menos desde el punto de vista sanitario, la situación en la que estamos viviendo actualmente en el país? Déjame, puedo dejar a Roa en la pregunta que tú haces. Hay que recordar primero que la situación de Venezuela, su frontera es con Colombia y otros países. Nosotros tenemos la problemática de que compartimos en una misma isla 2 países. Y eso conlleva a que en un país, lamentablemente la parte, y ese país, ¿cómo se fue construyendo? Mediante invasiones. Desde la historia de República Dominicana, hubieron lo que fueron los bucaneros, los filibusteros, gente, Francis Drake, venían a saquear el país. Y muchas de esas colonias que fueron originalmente francesas, se fueron quedando en esa parte de la isla y fueron constituyendo lo que hoy es Haití. ¿Qué sucede? Que el protectorado de esa grande potencia, lamentablemente con el tiempo, fueron cada día más débiles hacia un país que prácticamente no tiene producción, no tiene el medio ambiente allí, es azotado, porque hasta los árboles han servido para la alimentación que se hace allí, para carbón y otro carburante o constituyente de energía. Sin embargo, ¿qué ha pasado con el tiempo? Que el éxodo hasta este país, se conoce ya la historia de la situación que se dio, donde hubo matanzas que se produjeron en anterior tiempos, produciendo tal vez el control en ese momento, como entendían, de lo que no sería esa entrada de tanta gente para acá. A partir de ahí se hicieron varios acuerdos con Duvalier, con Trujillo, y se hacían contratos de entrada y salida de estos jornaleros para en su momento terminen, en su momento se iban. El control lo ha hecho las ambiciones de gente que realmente produce riqueza en este país, que han desplazado también las manos dominicanas porque inicialmente hurtaban, no le pagaban lo que tenían que pagarle y a esos haitianos. Entonces, ahí esto se ha convertido entonces en un síndrome que ha terminado con lo que hoy tenemos. Lamentablemente, como bien tú dices, los países o las potencias que tienen que, la ONU, la misma, si se quiere, la OMS, todo el mundo ha entrado por ahí, ha salido. Recuérdate cuando el ciclón, el terremoto, en el terremoto hicieron una ayuda que todavía no se sabe a qué nivel quedó y hay mucha gente todavía en Sábana. Usted va a Haití, a Puerto Príncipe, y usted encuentra la casa de campaña, que son 4 sabanitas, en el mismo pueblo de Haití. Entonces, no hubo ninguna ayuda y siempre que se intervino, dejaron ahí ciertos controles y después lo sacaron, la minutad, recuerda, todo esto, Haití se ha convertido entonces en un desastre y en un caos. Pero señores, tenemos un país que mata a su propio presidente, y todavía a esta altura de juego, fíjese que no hay solución a eso. Y ahí en adelante debió haber una intervención de los países que realmente están preocupados como nosotros a buscar una solución. Lo que sí sabemos nosotros, que si no se hacen las soluciones adecuadas y se inicia desde ahora una voluntad seria estatal, nosotros no vamos a tener sosiego en República Dominicana, no vamos a tener patria, no vamos a tener producción, no vamos a tener nada. Y este programa hoy es una preocupación a que el Estado, no solamente el presidente de la República, que todos nos empoderemos a exigir ante quienes tienen que resolver el problema,
porque Francia más nunca ha vuelto, Canadá nunca ha pasado por ahí, y el mismo Estados Unidos comienzan a hacer presión hasta derechos humanos, y cuando tienen que repatriar a esos haitianos, a esos conciudadanos haitianos, yo quiero que ustedes vean que son peores que animales en una jungla cuando lo tienen que tirar para afuera. No sé qué tú piensas, Roa, para nosotros seguir entonces en la cuestión esta de con Horacio contestándole, ¿no? Mira, Horacio, en esta semana, en esta misma semana, en Mao, un nacional haitiano cercenó la cabeza de un ciudadano dominicano. Tú sabes qué quiere decir cercenar, ¿verdad? Cortarle la cabeza. Aquí cualquier dominicano mata a otro y tú nunca habías visto esa conducta de que le cortó la cabeza. Esa es una cultura haitiana. Meterle una goma con gasolina como collar y prenderlo, esa es una cultura haitiana. Esa nos la van a ir imponiendo poco a poco, porque el territorio lo están ocupando ellos. Entonces, ¿cuál es la solución del conflicto de Haití? Que los países poderosos, incluidos los que han saqueado Haití, que vayan ahora en comunidad internacional a darle la mano a Haití. Primero, controlar los líderes de las bandas, sacarlos de circulación, porque hay que sacarlos de circulación, vamos a hablar claro. Si con ellos no es posible organizar Haití. En segundo lugar, crear estructuras productivas que involucre a la mano obrera de Haití, a la trabajadora, en producción agrícola, producción de insumos para el mercado, que le hagan fábricas hasta de pincho, por decirte una, y darle empleo a esa gente, crearle hospitales para la atención, crearle escuelas, ayudarlo a organizar un método de desarrollo estratégico de la nación de Haití, pero eso es con financiamiento que no lo tiene esta República Dominicana, ni le corresponde ponerlo tampoco. No es República Dominicana la que va a liderar ese proceso, porque no está en capacidad de hacerlo. Pero a nosotros nos toca compartir. Y en lo que tiene que ver con el equilibrio climático, es un país deforestado. Hay que reforestarlo para devolverle la capacidad productiva y la capacidad de bajar los indicadores de transmisión de enfermedades y de generación de enfermedades. Porque todo el mundo sabe que el clima es fundamental en la transmisión de enfermedades. La realidad de nosotros, darle todo el apoyo que podamos. Todo hay que dárselo, pero con una diferencia, y es que nosotros tenemos leyes migratorias, tenemos regulación y convivencia cívica normatizada, y se nos va a ir rompiendo poco a poco, y el gobierno dominicano tiene que retomar eso y comenzar a restablecer un ordenamiento donde tenga todo el control de todo el que vaya extranjero, no importa que sean nacionales haitianos o sean de otra naturaleza. Porque tú preguntabas, ¿y por qué Venezuela? Ah, pero ¿y por qué México entonces? Porque la frontera de México es con Estados Unidos y los mexicanos tratan de ir donde hay mejores condiciones, que ellos piensan que es Estados Unidos. Pero el viacrucis que se pasa en la frontera, los muertos, los desaparecidos, nadie lo cuenta. Y nosotros no somos una potencia, pero la potencia que tienen posibilidades, en vez de ir a armar a Haití para que creen la confrontación y agudicen su crisis y los indefensos cojan para acá, debían ir con recursos, con una fuerza internacional, ayudar a un reordenamiento del liderazgo haitiano y reordenar el Estado haitiano, y que sea posible que ellos vivan en su territorio, porque nosotros no estamos en capacidad de sostenerlo de nosotros y sostenerlo de ellos.
Santos. Bueno, yo creo que retomando entonces la parte, porque estamos planteando con esto, porque el desorden del éxodo también, de esa población hacia acá, pero con ella también el negocio burdo que significa tener bandas de gente que ponen mujeres embarazadas en tiempo de desembarazarla aquí en República Dominicana. Eso se ha denunciado, como bien lo dice Wilson, y tenemos que comenzar a tener controles. Y una de esas soluciones que se tiene que plantear con esos hospitales es darle respuesta a eso y ver cómo comienza allí un control de natalidad, porque de Wilson yo no sé cómo no se le ha zafado una expresión que él siempre dice, que las mujeres dominicanas generalmente, malamente paren 3, pero que las mujeres, las embarazadas haitianas, eso es como una medalla para ella tener 5, 7, 8 muchachos. Lo que Dios le dé. ¿Entiendes? Lo que Dios le dé, casi que dicen. Él como ginecostetra ha tenido esa experiencia, pero nosotros tenemos que también comenzar a tener esos controles, ver cómo se le busca dentro de esa solución, cómo esas mujeres tienen respuesta de aquel lado, aunque nosotros seamos parte de la solución de resolver eso, con los otros países que tú bien has marcado. No puede seguir República Dominicana con un presupuesto del que viene deficitario en salud, que era antes, en la pandemia fue de un 2%, la primera vez que subió. Pero recuerden que eso subió porque se usó el fondo de gasto del gasto social de lo que es la seguridad social, que era de 7.500 millones de pesos. Y recuerden que yo no sé si se ha repuesto. Esto conllevó a que en la pandemia prácticamente se usara estos fondos. 5.000 millones se habla de que el gobierno pasado y 2.500 millones este gobierno. Lógicamente, en respuestas adecuadas para lo que es prueba, PCR, vacuna, todos esos movimientos que se hicieron con este dinero y ahí el presupuesto en salud subió, que ojalá se pudiera mantener en 2 y nosotros de manera escalonada llegar hasta lo deseado. Pero ese presupuesto aún se suba, si siguen las cosas sucediendo con estas parturientas haitianas que constituyen también ahora mismo un 24% de los neonatos, o sea, de la unidad de neonatos que están ahí, que son gastos fijos propios en esos consumos. Es un cuidado intensivo pediátrico, señores, y ustedes saben lo que eso conlleva. ¿Qué sucede? Que de acuerdo a esa información también que dio el ministro Rivera, él dice que en ese informe que tenía que dar habían 11, de las 31 habían 11 que eran parturientas haitianas, y que el problema básico de allí no eran las infecciones, sino la gran parte de la prematuridad. Y la otra parte fue las malformaciones congénitas de productos de madre con muchos problemas de vicios, de sustancias prohibidas, de todos los órdenes, y que esto conllevó a que prácticamente estos niños pues tuvieran muy poca posibilidad de vivir, pero que no era un problema infeccioso. Y que cuando se plantea la población de embarazadas, pues prácticamente son superadas por las mujeres de ese país. Así es que yo creo que nosotros lo que debemos es seguir luchando para que la solución de Haití sea parte de él, pero en Haití, con las grandes potencias. Horacio. Esperemos que así sea. Santos, Wilson, llegó la hora, lamentablemente el tiempo es corto y quisiéramos extender más, pero los tiempos son los tiempos y en televisión vale mucho. Les doy las gracias a ambos, invitamos a nuestros teleaudientes que nos vean este domingo y que nos sigan por las redes sociales. Un abrazo para todos y que estén muy bien.